Este es el terremoto político y esta la imagen del día. Yolanda Díaz renuncia a la política cuando acabe la legislatura. No será candidata en 2027. Lo ha comunicado hoy al presidente del Gobierno y a la militancia en una carta abierta de 3 folios que les estamos revelando aquí. Yolanda Díaz renuncia a ser candidata. Hoy quiero anunciaros que no lo seré en las próximas generales. Es una decisión muy meditada, dice, que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio público y al presidente del Gobierno. Cristina Cañedo, Congreso de los Diputados. La noticia es ahora mismo una bomba política porque Yolanda Díaz fue la cara de Sumar, la cara de las unidades de la izquierda. Yolanda Díaz lo deja. Sí, lo hemos avanzado a las 12 en punto aquí en Mañaneros 360. Esta noticia de última hora, Yolanda Díaz da un paso al lado, deja la primera línea de la política a partir de 2027. En las próximas elecciones generales ya no va a estar en ninguna candidatura. Como explicabas, Javier, va a seguir al frente del ministro de que queda mucho por hacer, pero lo deja, se lo ha comunicado ya a su grupo, al presidente del Gobierno, una decisión muy meditada. También habla del futuro, habla de esa esperanza, incluso mencionando a Gabriel Rufián, que se abre ahora en la izquierda. Respecto a eso, dice que quiere y cree que es necesario que esa energía siga creciendo. Ella le quiere dar espacio y tiempo a esto que están haciendo para que corra con la fuerza que merece, acompañarlo y cuidarlo. También cuidar al Gobierno de coalición, dice, es la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos. Como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo, lo sé. El día que se va, ese día yo creo que hay que tener altura de miras y darle las gracias y decirle, pues oye, gracias. ¿Te guste más o menos? De nombres que debieran dar marcha atrás. ¿Esto abre posibilidades a un acuerdo de izquierdas o no? Yo creo que no abre ninguna posibilidad porque parece más que evidente, al menos de momento, queda un año para las elecciones, un año y pico, que va a gobernar la derecha. La derecha y la derechona, o como queramos llamarlo, pero que va a gobernar la derecha. Y yo creo que a Podemos, en concreto, le conviene seguir siendo la izquierda pura y ser quien lidere las movilizaciones en las calles, porque tienen un discurso mucho mejor armado para eso que estas otras izquierdas a la izquierda del PSOE, mucho más amables. Y yo no les veo ningún incentivo en Podemos para que se vayan a unir a cualquier otra cosa que se monte. A ver, yo no sé si esto va a ayudar o no a la unidad de la izquierda, porque creo que ahora mismo quien está más en contra de esa unidad de la izquierda efectivamente es Podemos, porque tiene más que ganar o cree que tiene más que ganar por libre que dentro de la unidad. Ahora bien, habría que preguntarle a los votantes qué opinan sobre lo que es bueno o malo para este país. A mí lo más rescatable del discurso de Rufián me parece que es que la ultraderecha puede gobernar este país, que ahora mismo todas las encuestas dicen que hablamos de mayoría absoluta PP-Vox y que una mayoría absoluta de coalición contra el que Podemos ha dicho tantas cosas va a aprobar, por ejemplo, la regularización de 500.000 inmigrantes en acuerdo con Podemos, y habría que preguntarle al votante de Podemos si cree que un gobierno del PP iba a aprobar algo. Y esperemos que ahora los partidos de esta coalición estemos a la altura de poder revalidar un gobierno progresista el año que viene que tantos trabajadores y tantas personas esperan de nosotros. Pachi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, pues valorando la última noticia que tenemos, ¿no?, sobre Yolanda Díaz. ¿Cómo lo valora? Bueno, primero, con respeto, porque es una decisión que ha adoptado ella personalmente. Segundo, con confianza, porque sigue siendo vicepresidenta de este gobierno y estoy convencido de que todavía hay muchas cosas que se van a hacer, que va a hacer ella, que va a impulsar ella en este gobierno en beneficio de la ciudadanía de este país. Y tercero, es un sentimiento de gratitud, porque cuando ella se vaya, si no se presenta a las elecciones, de su impulso habrá muchas cosas que sean ya patrimonio de este país. Una reforma laboral, la devolución de muchos derechos a trabajadores y trabajadoras, subidas de los salarios, dignidad en el empleo, estabilidad en el empleo. Por lo tanto, ahí tiene que haber un sentimiento de gratitud, porque hay cosas que de su mano y de su impulso este gobierno ha hecho y que ya son patrimonio de todos y todas nosotras. Abre esto una ventana a la unidad de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Esto es una dimisión, una renuncia, un cese. Pronunciarme en estos términos, pero está con la ciencia, con la EMET y con las víctimas de la DANA. Eso es bajeza moral, pero es que hoy, y por eso vengo de alguna manera caliente o cabreado, hay intervenciones que determinan muy bien cuál es la personalidad, cuál es la persona que las hace y cuál es su catadura moral. Y hoy hemos visto a Cayetana Álvarez de Toledo hacerse eco de un bulo sobre la salud del presidente,
cuando el presidente, por cierto, está estupendamente, gracias, y ha llegado a pedir su expediente clínico, su expediente médico. Ya que para eso ha quedado Alberto Núñez Feijóo y le recordaba que venía a hacer política para adultos y no para la ultraderecha. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Lo más interesante, señor Feijóo, es que esto se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de burlos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control, con una cierta dignidad, como jefe de la oposición. Lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Pablo Collantes, la orden está ya escrita, publicada en el BOE, pero estamos refrescando, insisto, esto ya es cuestión de minutos, 153 PDFs que han de ser públicos y que hasta ahora no se han publicado todavía, ¿o sí? El otro eje informativo de la redacción, Javier, que hasta ahora nos mantiene muy pendientes, todavía no se han publicado, será en cuestión de minutos y se hará aquí en la página web de la Moncloa. Se abrirá un apartado que también se podrá consultar desde casa, desde donde podremos acceder a esos más de 150 documentos clasificados hasta ahora que no conocíamos sobre el 23F. Aquí nos interesa saber esa relación que tuvo Moncloa, la Zarzuela, también en todo lo que ocurría en ese momento y también el papel que mantuvo el servicio secreto. Se abrirán aquí, son PDFs que podremos comprobar en tan solo unos minutos y a los que hasta ahora, Javier, solo ha tenido acceso un grupo muy reducido de personas del equipo de digitalización de la Moncloa, pero que en tan solo unos minutos serán públicos y nos permitirán conocer cosas que hasta ahora no sabíamos de este intento de golpe de Estado. Les vamos a contar en directo lo que vamos a conocer. Hay dos claves ahora mismo, efectivamente. ¿Qué y cuándo supo el rey Juan Carlos y qué y cuándo supieron los servicios secretos, el CSIC? Pachi López, ¿se va a reescribir algo? Bueno, primero, otra muestra más de la bajeza moral del Partido Popular. En vez de hablar de la desclasificación de los documentos del 23F, vuelven a sacar el terrorismo y a utilizar las víctimas 14 años después de que los demócratas les venciéramos al terror y triunfara la democracia. Hombre, le diré que al vencer al terrorismo se consiguió con un gobierno socialista en España y con un gobierno socialista en Euskadi. Ahí lo dejo. Nadie nos va a dar lecciones de cómo se combate al terrorismo y cómo se defiende la democracia en este país. Pero claro, es que el Partido Popular, cada vez que el gobierno tiene una acción como esta, que es buena para la democracia, la transparencia, el conocimiento del pasado, es una muy buena noticia porque siempre es bueno para la democracia. Ellos hablan de cortinas de humo. Aquí la única cortina de humo que hay es la que utiliza Feijóo para esconderse y no decir nunca nada de las cuestiones que están encima de la mesa. Y hoy el presidente de la Comisión de Control también ha dicho algo para los que piden que se desclasifiquen más documentos. Hay una ley que es del 68, franquista, y el gobierno mismo ha impulsado un proyecto de ley para cambiarla, para que se tengan unas reglas de juego claras, se defina claramente qué se puede clasificar, cuánto tiempo se puede clasificar. Y para esto lo que se necesita es una mayoría. Y lo que estamos en este momento es buscando mayoría. Señor López, ¿sabía el rey, sabían los servicios secretos? Hay una reunión clave en todo esto y es la que, en fin, se conoce en Baqueira el 6 de febrero, antes del 23F. Y esa reunión es la clave y es lo que le pregunto. Vamos a despejar hoy esa clave. Vamos a despejar hoy qué sabía el rey Juan Carlos, qué sabía el CSIC. Yo he leído los papeles igual que tú. Nada, porque estamos esperando a que en unos minutos se desclasifiquen y luego ya veremos los que contienen. Hay mucha gente que dice que no habrá sorpresas porque casi todo es sabido ya y que otras cosas ni existen. Bueno, esperemos unos minutos para hablar de esta cuestión. Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Le mando un abrazo. Gracias a vosotros. Se está hoy produciendo una enganchada tras otra en ese Congreso de los Diputados. Y hemos vivido hoy a Aizpurúa, Mariscal, Tellado, porque hoy se vuelve efectivamente a jugar la carta de ETA en el Congreso. Hoy, esta mañana, con esta desclasificación de papeles, ha habido bronca. Pido lectura aquí.
Yo no sé si, y te prometo que lo digo de verdad, no sé si el PP no tendrá alguien a mano con un poquito de criterio y sentido común. Esta estrategia del rompe y rasga, de la barbaridad, del bulo, de la mentira, del ataque personal, etcétera, no les está funcionando. Se los está comiendo la extrema derecha. Entonces no sé si no habrá alguien por ahí, joder, de los viejos tiempos del PP, no sé, alguien que les diga, oye, vamos a parar un momentito. No sé. A lo mejor esta no es la estrategia adecuada. A mí me da la porque sensación te de que permite, el PP... termino ya, perdona. Alberto, no termino. Porque te permite que el presidente del gobierno, que es un poco habilidoso para estas cosas, te ponga en ridículo y diga, oye, pero hombre, no sé, mire, me lo imagino usted delante del espejo diciendo esta sarta de tonterías. Pero no te das cuenta, Luis, que yo tú, no sé. tú que te dedicas al análisis político y a muchas más cosas que tienen que ver incluso con las performance. Por eso te lo estoy diciendo. Claro, pero es que Pedro Sánchez lo que se ha quedado para la mano lo vista. Ha habido dos respuestas que hemos visto hoy aquí a Núñez Feijóo. Una en la que dice que le molesta de que se desclasifique del 23F y efectivamente a Núñez Feijóo no le ha molestado nada, al contrario le ha pedido que desclasifique todo y que desclasifique más cosas, juego político. Y luego le ha dicho, lo ridículo es que le veo a usted que esto lo tenía escrito. Bueno, ya, pero responda usted alguna cosa. No ha respondido. ¿Qué tienen que responder aquí? Pero vamos a ver. No. Pero, a las cosas que le ha preguntado Feijóo, que te pueden gustar más o menos, pero a las que le ha preguntado Feijóo. Lo que te digo precisamente aludiendo que le está comiendo a la ultraderecha, caray, pero si el que gana las elecciones es el PP. Alberto, sí, está muy bien, el que gana las elecciones es el PP, pero el que le está comiendo la tortilla pero si el PP no baja. El que está rendido a la extrema derecha es el PP. El que no encuentra el Euremus es Feijóo. Y te digo, desde un punto de vista estrictamente, trato de ser, que no puedo serlo, por supuesto, porque ninguno somos objetivos del todo, y probablemente menos yo. Pero tratando de verdad de construir un poco, yo diría, pero no hay alguien que le diga a Feijóo, jefe, quizá nos estamos pasando un poco, vamos a ver si por otra vía, una vía de un poco de mayor moderación, de mayor, etcétera, se puede conseguir algo, porque de momento lo que está sucediendo es que se los están comiendo por la derecha. Sí, pero fíjate, acaba de haber, ya os digo, esa bronca en el Congreso, ha pasado esto. Las familias tienen derecho a saber la verdad, la sociedad vasca a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo. Porque, como usted bien ha dicho, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos en Euskal Herria. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, silencio y respeto. Todo el mundo tiene los mismos derechos en esta Cámara. Todos los diputados y diputadas, silencio. Silencio. Señora Azpurúa, lo que tiene usted que hacer es ayudar a esclarecer los 379 asesinatos de ETA contra el señor Mariscal. Lo que hemos visto en este pleno es una vergüenza que no tiene precedentes. Escuchar a la portavoz de Bildu pedir que se desclasifiquen papeles del 23F, del golpe de Estado, cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA, es tremendamente lamentable. ETA vuelve a ser argumento. Desclasificación de papeles del 23F. ETA vuelve a ser el argumento. Acaba de hablar, lo está haciendo en directo ahora mismo Pedro Sánchez sobre esta desclasificación de papeles. Cuestión de minutos. Un episodio difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país, y fue el intento de golpe de Estado del pasado 23 de febrero. Y bueno, simplemente decir que 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, plenamente accesibles desde esta misma mañana en la página web de la Moncloa. Antón Losada, hoy el Gobierno acusado de querer tapar con estos papeles el presente, hoy el Gobierno acusando al PP de querer tapar su pasado, vinculaciones golpistas con esta desclasificación. Losada, ¿y esto? Encantados de leerlos y aprender todos un poco más de la historia de España, porque los pueblos que olvidan o ignoran su historia están condenados a repetirlos. Pero, ¿por qué hay que, al sí que se desclasifique, hay que añadir el sí pero desclasifique el Falcon, sí pero desclasifique lo de las saunas, sí pero desclasifique no sé qué, recogiendo todo el argumentario de la extrema derecha, todo el argumentario de Vox? No entiendo esta manía del Partido Popular. Losada, no te marches, nos queda una más. Este está siendo hoy un día muy caliente con estas dos novedades abiertas. Acaba de hablar Felipe González precisamente sobre esa desclasificación y efectivamente el argumento suena a lo que acabamos de escuchar. Sí, pero... Yo creo que desclasifiquen todo, de verdad. No es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad
el papel del rey Juan Carlos. Y esta es la clave. ¿Qué sabía el rey y qué sabían los servicios secretos? El rey tuvo una reunión con Armada el 6 de febrero. El hombre al que todo el mundo dice en la cúpula militar fue el máximo responsable de aquel 23F, 6F. El 23F se produce el golpe. Esa reunión se produce en Baqueira. Segundo, el CSIC. El CSIC desarticula un golpe previo con el mismo protagonista en la cafetería Galaxia, con Tejero como protagonista. ¿Qué supo, qué dejó hacer el rey? ¿Qué supo, qué dejó hacer el CSIC? Estas son las dos grandes preguntas de ese 23F. Y a esto señala hoy Felipe González. Martaíta. Perdón, María Escolar. Sí, es lo que ha repetido Felipe González esta mañana en este acto en el Senado. Dice que la actuación del rey Juan Carlos no fue ejemplar, fue algo más, fue decisiva y determinante para restablecer el orden y el régimen de libertades. Es lo que ha defendido el que fuera presidente del gobierno en este acto, en esta presentación del libro El Rey, hablando de que no solo hay que desclasificar los papeles del 23F de manera arbitraria, hay que desclasificarlos, dice, todos, y tiene que ir acompañado de una ley de secretos oficiales que ya tienen otros países como Alemania. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más, decisiva, determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. Acaban de hacerse públicos esos papeles. Se los vamos a contar enseguida. Pero ahora mismo esta es la clave. ¿Qué sabía el rey? ¿Qué paró? ¿Qué no paró el rey? Javi, Laura. Bueno, bienvenido sea. Yo como ciudadano, como alguien que se ha interesado muchísimo y sé, modestia aparte, algo sobre el 23F, estoy deseando que se conozca por la historia y como ciudadano todo lo que podamos conocer, grabaciones incluidas. No creo que hoy todos los secretos se hayan hecho públicos, no lo creo. Coincido en eso con Felipe González, que puede haber alguna selección subjetiva de lo que se hace público, pero vamos a ver y luego hablaremos. Collantes, se acaban de hacer públicos esos documentos, los tenemos ya, se acaba de desclasificar 45 años después, una parte clave, crucial de la historia de España. ¿Qué pasó aquel 23F? Esto es lo que tenemos ya. Estamos ya, Javier, accediendo a esa interfaz, dice documentos desclasificados en relativos al 23F y a partir de aquí una serie de documentos, 153 documentos que a su vez contienen anexos relativos a cada uno de ellos. En este momento vemos como en algunos ordenadores funciona, en otros no, suponemos, ante la avalancha de visitas, pero lo que sabemos hasta ahora es que ya hay un enlace que también se puede consultar desde casa, esos archivos desclasificados del 23F a los que ya estamos accediendo y que en breve comenzaremos a analizar. Pido lectura aquí. F5 es uno de esos días en que los periodistas estamos llenos de carnecita, como se dice en mi tierra. A ver, yo creo que la pregunta de Javier es bien pertinente, ¿no? ¿Hasta qué punto podremos saber algo del involucramiento de Juan Carlos I? Lo que yo me temo, y dejo aquí la apuesta y a ver si es que tenemos razón o no, porque todavía no puedo acceder a ellos igual que ustedes, es que si sabemos algo es porque de alguna forma ya no es tan importante. Juan Carlos I de alguna forma ya se encuentra en otra página, es muy importante para saber la historia, pero no va a llegar a tocar, por ejemplo, Casa Real, la corona, no va a haber un debate sobre el papel de la monarquía actualmente, sino tal vez esa, vamos a decir, mito fundacional de lo que fue el 23F para la democracia española. Y una cosa adicional es que también me parece alucinante que ahora que estamos hablando de cómo es importante para la democracia conocer la historia, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Merche Aispuru ahora en el Congreso, estemos en un país en el que se dice que hay democracia y todavía se tenga una ley de secretos oficiales de la dictadura. Para mí, cuando menos, mira, cosas que tiene venir de un país republicano y ser migrante, eso me llevaría a preguntar por el tipo de democracia y la salud de la democracia en España. Creo que este es un primer paso muy magro y que habría que ir muchísimo más con mayoría ¿Qué tendrá que ver que sea monarquía o república para que la democracia sea más o menos sana? Yo elijo a mi jefe de Estado. Si a ti no te molesta no elegir el tuyo, está muy bien, pero a mí me parece que deberíamos elegirlo. No tiene nada que ver eso con que la democracia sea más o menos sana, porque entre otras cosas este yo elijo a mi jefe de Estado. Una constitución, pero tú no. Tenemos otro tema. Es otro tema. Lo de que la ley sea preconstitucional y que sea de la dictadura, por supuestísimo que ese es un error, porque esa es la clave de que hoy ya no nos fiemos de si se han desclasificado todos, cuántos todos, por qué esos todos. Tenemos, si fuera claro, por qué sí, por qué no, ya está. Tenemos los primeros documentos, lo están viendo en pantalla. Lo que ven en pantalla, échenle un vistazo, son ahora mismo las primeras informaciones desclasificadas de el 23F. Es 45 años después la primera documentación y en estas se incluye absolutamente todo, salvo
lo que se juzga en aquel tribunal militar. Esto es la transcripción. Yo no cuelgo, se dice. Estoy pasando un rato cabrón. Y se habla con Tejero. Y Tejero te responde, dime, viene un regimiento para acá. Villaviciosa ha salido, Antonio. Villaviciosa y Pavía van a salir. Se está pasando lista y orden a cada una de las capitanías generales, porque de las 11 regiones militares en aquella época, el mito en aquel juicio fue: los militares fueron leales a la democracia. Lo cierto es, vamos a echarle un vistazo con Adela, que en aquel momento la mayoría del ejército cayó con el golpismo, cayó del lado del golpe. Y hemos tenido, y hemos adelantado aquí los audios. Y esos audios muestran que capitanía a capitanía se pasa lista y que lo que está ocurriendo tiene, obviamente, el aval de un ejército que, dijo la historia después, había sido un ejército democrático. En aquel momento, la mayoría del ejército era golpista. Solo una clave evitó aquello, y es la primera capitanía, la de Madrid. Que no se levantara con Valencia hace que no caiga la democracia. Adela. Si vamos con esos audios y esa investigación que desvela, entre otras cosas, que el sistema de videovigilancia de la Cámara Baja estaba estropeado cuando Tejero y sus hombres entran al Congreso. Así que, sorpresa, tensión, división se instalan incluso en el entorno ultraderechista. De esta forma, escuchad, comunica la entrada de los militares al periodista Emilio Romero, el director de Diario Pueblo, vinculado al franquismo, al dirigente falangista del Sindicato Vertical, a Juan García Carrés. Escuchad. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. García Carrés es el enlace de Tejero con el exterior. Cuando el golpe comienza a fracasar, él insinúa así que está prosperando para que dentro del Congreso se mantengan firmes. Oye, la Corazada está ocupando televisión. La Corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! El control militar de Valencia es fundamental para que el resto de regiones militares se sumen a este golpe. Tejero solo acata órdenes del teniente general Jaime Miranda del Box, quien finalmente no consigue tomar todas las bases militares valencianas. De ahí el interés por saber qué ocurre en esa operación Turia. Ya estamos ahí. Perfecto. ¿Puedo llamar a Valencia? No, Valencia he llamado yo ya. Bien. Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto contigo, ¿eh? Yo te diré, dame tu teléfono donde te puedo cantar. ¿Hay alguna baja? Oye, mira, estamos aquí en las Cortes. Y una comunicación más, esta de carácter más personal. Así ponía en contacto García Carrés a Tejero con su mujer Carmen Díez Pereira, quien le pedía que se cuidase y que no se derramase sangre. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Gracias. Está fenomenal. ¿No puedes oírme? Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. ¡Papá! Sí te oigo. Sí te oigo, sí te oigo. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Es que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... ¿Sabes lo mejor que puede? Que le queremos muchísimo todos. Esto que están viendo son los manuscritos que acaban de hacerse públicos. Este es el esquema de qué se espera y qué se planea para aquella noche. Panorámica de operaciones en marcha con los 3 golpes previstos: operaciones civiles, operación militar y operaciones mixtas. Se traslada en aquel momento. Esto era lo que se preparaba y aquello lo que ocurrió. Estas son los papeles manuscritos que conocemos y lo que se describe entonces como papeles de ideología socialista y movimiento para atacar a la democracia. Esto que están viendo es lo que acabamos de conocer y esto es en lo que ahora mismo estamos leyendo. Miguel Ángel Revilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Revilla, ¿va a cambiar esto? ¿Sabía el rey? Hubo una reunión clave, lo estamos diciendo, en Baqueira Beret. ¿Cambia esto el papel del rey? Bueno, yo no sé, no creo que nos den ninguna novedad. Ahora todo esto que estoy viendo en la pantalla que estáis sacando, eso ya lo hemos conocido, lo hemos escuchado, eso ya estaba más que desclasificado hace muchísimo tiempo.
Yo he leído mucho sobre lo que se ha escrito del 23F y de todo lo que he leído hay un libro de Jesús Palacios que creo que es el que da en la diana de lo que se urdió en ese tiempo, entre otras cosas porque lleva una declaración de la persona más importante entre las 4 de la tarde y la 1 de la mañana, que fue Sabino Fernández Campos, con el que yo tuve la suerte de cenar con él 2 meses antes de morir y donde me contó muchas cosas que le prometí, y voy a cumplir, no desvelar nunca. Pero en ese libro de Jesús Palacios hay un texto de Sabino Fernández Campos que dice textualmente que este libro y su contenido es lo que más se aproxima a lo que ocurrió en esa famosa tarde-noche. Bueno, no sé si saldrá algo nuevo, ojalá, pero que había mucha gente que lo sabía, sí, que había gente de los partidos políticos que más o menos lo sabía, sí, porque en aquel momento, con la dimisión de Adolfo Suárez, con el terrorismo en pleno apogeo, con una crisis económica, con el ejército enfadadísimo por las decisiones que había tomado Suárez respecto al Partido Comunista, etc., en ese momento había un clima de algunos que pensaban que había que tomar alguna decisión que se frustró porque Armada, que era el teórico futuro presidente del gobierno y que iba a presentarse en el Congreso como la persona que iba a encabezar ese gobierno, cuando llegó al Congreso de Diputados y le enseñó la lista de los que iban a formar parte del gobierno y que él mismo iba a proponer al Congreso, claro, Tejero montó en cólera y fue un espectáculo creo que tremendo. Alguno me lo ha contado de las voces, gritos e insultos que hubo allí, y en ese momento, claro, todo lo que podía estar en marcha más o menos, con el beneplácito, no con mucha alegría, pero aceptándolo como un mal menor, se vino abajo. En ese momento se rompió la baraja. Hay, señor Revilla, un documento clave al que tenemos acceso ahora mismo. Entre la documentación que se desclasifica, permítame servírselo a los espectadores y le pregunto reacción, porque va en línea con lo que me está diciendo usted. Esto que van a ver es una nota secreta del Ministerio del Interior, sin firma. Y este es el documento clave de lo que se acaba de desclasificar. Ese documento, que hasta ahora ha sido clasificado, dice que se creó una campaña para involucrar al rey, para decir el rey estaba en esto. Esa campaña, dice este documento de Interior, la lideran 2 personas. Milans del Bosch, quien lidera la Capitanía de Valencia, quien saca los tanques a la calle, y el general Armada, quien había visitado al rey antes. Y su relato es decir, hay que insinuar, dejar ver que el rey es responsable, como forma de atenuar sus responsabilidades en el juicio. Esta es la nota clave y la nota que Interior desgrana, porque a lo largo de esos 10-12 folios, escrito línea a línea, lo que se dice es, son los militares los que alimentan esa versión, son ellos los que sugieren que el rey Juan Carlos estaba en el ajo, son ellos los que dicen el rey Juan Carlos fue golpista, parte del golpe. Pablo Collantes, esta es la pieza clave de lo que se acaba de desclasificar ahora mismo. Un documento, Javier, que analiza esa campaña contra el rey para que, dicen, haga posible un intento similar a ese golpe de Estado en el futuro. Se ha pretendido, dice este acta que conocemos ahora, demostrar que el rey tenía conocimiento previo sobre los hechos recurriendo a argumentos falsos, a bulos, y se detallan uno por uno esas comunicaciones que presuntamente habría tenido el rey antes del 23F. Se van desmintiendo uno por uno. Es un extenso documento de 10 páginas que trata de arrojar luz y de quitar responsabilidad al rey, porque dice, tanto por parte de los abogados defensores como por parte de los simpatizantes de ese golpe de Estado, se está intentando involucrar a la monarquía, y este es el primer documento que conocemos, campaña, dice, contra su majestad el rey, que trata precisamente de desmentir esto. El último párrafo de ese documento es clave, es capital. El último párrafo de ese documento cuenta cómo los militares intentan levantarse, pero no lo hacen. Dice, hay una reunión del Consejo Superior del Ejército, asiste Suárez.
el día antes de su dimisión, y el rey le pide que dimita, pero Suárez no dimite. Y los militares, el teniente general Merry saca una pistola, la pone encima de la mesa y le dice: ¿será esto suficiente razón para que usted se vaya? Suárez no se va. El presidente palidece y, sin decir palabra, a la entrada del rey, descompuesto y vociferando, cuando se le dice que tiene que dimitir, él responde: he tomado ya mi decisión, está influida por lo que he visto, pero voy a ser firme ante el gobierno. Suárez sabe la presión de los militares, conoce el golpe y lo que viene, pero no el rey aparentemente. Revilla, esto es lo fundamental de lo que conocemos, y esto es el texto. Hasta ahora estamos trabajando con cada uno de los documentos, pero Miguel Ángel Revilla, ¿desmiente esto el papel del rey? ¿El rey no sabía que venía un golpe? Bueno, ¿y quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? A mí la pregunta que me he venido haciendo es si cuando Armada llega al Congreso de los Diputados y le dice a Tejero que va a hacer público allí un documento con un nuevo gobierno y donde él se postula como presidente del gobierno, que eso, aunque él lo ha negado, parece que por todos los sitios hay indicios de que así era. Esa lista, pues hay listas que no siempre son coincidentes, pero donde estaba prácticamente toda la pomada política española, eso sí, con varios generales en el gobierno. La pregunta que yo me hago es si Tejero no rompe la baraja, le deja entrar y Armada lanza esa propuesta, y ¿qué hubiese hecho el rey? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Lo demás ya pues son elucubraciones, pero bueno, esa nota de Interior parece que es culpa absolutamente que el rey tuviera algún conocimiento. Pero ya digo, el libro señor Revilla, de ¿usted Jesús conoce bien al Palacios, rey antes de que ustedes se separaran? ¿Usted le ha preguntado alguna vez, Juan Carlos, tú lo sabías? No, jamás le hice esa pregunta. No, para nada. Pero bueno, yo sí conozco lo que ocurre allí, que no puedo desvelar, que me transmitió a mí Sabino un poco antes de morir. Sabino fue la pieza clave que desmontó todo lo que Armada estaba organizando. Fue Sabino. Y fue también la reina. La reina tuvo una intervención decisiva, porque la reina tenía el precedente de lo que le había ocurrido a su familia en el golpe de Estado de los coroneles en Grecia. Y se encargó de repetir una y otra vez durante toda la tarde que no se cometiera el error que cometió su familia apoyando aquel golpe de los coroneles, que trajo como consecuencia que toda la familia tuviera que salir por piernas de Grecia. Y le dijo: y así estamos como estamos, gracias a aquel error. Es más, en un momento creo que la reina dijo: todavía tengo en la cabeza el ruido de aquellos tanques cuando desfilaban por las calles de Grecia. Y el error que mi familia cometió, de mi padre, de aceptar como bueno aquel golpe de los coroneles, que fue el final de la monarquía griega. Eso me consta que ocurrió y que la reina tuvo un papel importantísimo. Pero señor primero, Revilla, responsable número uno, el jefe de la casa del rey, Sabino. Es lo que le iba a decir. Déjeme a ver si le traduzco de más. Entiendo que usted tiene un deber de reserva y que su palabra vale, pero déjeme a ver si le estoy entendiendo bien. Cuando se produce aquella llamada, cuando Armada llama a la zarzuela y dice: oye, voy a sacrificarme, quien le para los pies, quien le dice: no hablas en nombre de España ni en nombre del rey, quien frena el golpe, no es don Juan Carlos, es Sabino Arana, no es el rey, sino el jefe de la casa del rey. Sabino, él estuvo durante toda la tarde en un mar de dudas, Esto no quiere decir que él lo supiese, pero estaba en un mar de dudas. Y probablemente que encabezase esa operación Armada, que era su preceptor, quizá el mejor amigo que él tenía en las Fuerzas Armadas, pues le tuvo durante mucho tiempo en una gran duda. Allí estaba toda la familia, estaba todo su equipo de asesores, pero Sabino
fue el que disipó esas dudas, impidiendo que Armada se presentase en la Zarzuela, cosa que hubiera venido bien para más o menos justificar que el rey podía estar detrás de esa operación. Fue Sabino el que la cortó, y esa sí que es una deuda de gratitud que debemos tener todos a ese ilustre asturiano que estuvo en su lugar desde el primer momento, que no olvidemos que también era general. Pues Miguel Ángel Revilla, de verdad que le agradezco que nos cuente y que nos comparta esto. Cuídese y le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a usted. Los documentos a los que hemos tenido acceso tienen esa clave, esa pieza. Este es el documento central de lo que acabamos de conocer. El Ministerio del Interior, en aquel momento, atribuye a los generales del ejército la implicación del rey. Ha habido dos grandes mitos fundacionales en todo nuestro proceso de transición. El primero, el ejército cayó del lado de la democracia. Las grabaciones dicen otra cosa. El ejército, obviamente, estuvo aquella noche con el golpe. Y solamente que Madrid no se movilizara, que la primera región militar no cayera y siguiera a Valencia, frenó aquel golpe. El segundo, las dudas sobre el rey y la limpieza del rey. Y lo que estamos viendo es que aquella campaña la organizan los generales. Esto es lo que dice en aquel momento el servicio de inteligencia. Collantes, a esto es a lo que estamos teniendo acceso, esto es lo que conocemos, Collantes, y el resto de documentos que estamos batiendo hasta ahora. Sí, Javier, estábamos ahora aquí en redacción analizando una nota de Interior fechada del 5 de febrero del 82 que habla precisamente de esas presuntas conversaciones en reuniones que habría tenido el rey con militares. Dice que en un primer momento alguien de Casa Real se quiso, o así se comentaba, haber reunido con el general Armada y que después el propio rey se habría reunido con Milán del Bosch. Pero esto, dicen, son solo rumores, no hay pruebas de que esto finalmente haya sucedido, que salen, y esto es lo realmente importante, que salen de opinantes, algunos de élites que están integrados en el sector militar. Es decir, que dentro del propio sector se hacía correr el rumor de que el rey se habría reunido con alguno de estos militares antes de ese intento de golpe de Estado. Antón Losada, te pido lectura. Te había dejado aquí, digo que hoy está siendo un día muy caliente en lo informativo. Losada, la campaña de la involucración del rey tiene firma y dice Interior en aquel momento, dicen los servicios de inteligencia, es Milán, es Armada. Son los generales que se van a sentar en el banquillo los que dicen esto ha sido orden del rey. ¿Creíble? Pues para mí sí, para mí completamente creíble y encaja perfectamente con lo que yo he leído, he conocido y he estudiado con respecto a lo que sucedió el 23F. Que hay muchos, yo creo que lo que estamos viendo en estos papeles, de momento, puede haber todavía sorpresas, es que lo que sabíamos pasó y lo que no sabíamos no pasó. O al menos no pasó como algunos conspiranoicos nos querían hacer creer. Seguramente en la Casa Real hubo dudas aquella noche, como la hubo en todas las casas de España que no fueran de familias golpistas, sobre lo que pudiera pasar o pudiera dejar de pasar. Seguro que hubo las mismas dudas que hubo en mi casa y los reyes tuvieron las mismas dudas que tuvieron mis padres en aquel momento. Seguro también que hubo un intento muy claro por parte de los militares, donde efectivamente la mayoría se posicionaba más cerca del golpismo que de la democracia, para legitimarse con el rey. Y después hubo un intento de involucrar al rey para ganar legitimidad de cara al juicio y de cara a la asunción de responsabilidades penales en el juicio del 23F, que por cierto es lo que debería desclasificarse también. Pero eso ya no le corresponde al gobierno, le corresponde al Tribunal Supremo, que después de que el gobierno haya desclasificado lo que tiene sobre el 23F debería dar el siguiente paso. Tenemos derecho a conocer el sumario del juicio del 23 de febrero, igual que conocimos en su día el sumario por el juicio del 11M. Losada, cuídate, gracias y un abrazo. Javier, y no lo olvides, es España, coño. Calma con esos ánimos. Losada, un abrazo. Buenos días. Os voy a leer las 2-3 primeras líneas de esa nota de Interior que es la clave en todo esto. Esto es lo que los servicios de inteligencia españoles detectan. Y lo que dicen es, la supuesta implicación de Su Majestad el Rey en los acontecimientos que tuvieron lugar el 23F responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados en aquellos hechos. Y por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la corona que haga posible un intento similar en el futuro. Lo que dice es, fueron los militares los que salpican al rey para atenuar su pena, 1, y 2, los que salpican al rey para dejar esta puerta abierta a otro golpe de Estado, 2. Creíble, esta es nota de Interior. A partir de aquí,
¿Qué? Bueno, pues a partir de aquí falta que los historiadores le echen mano a todos estos documentos y empiecen a sacar conclusiones más claras que las que podemos sacar ahora aquí de las primeras líneas. Yo creo que ayer escuchaba a historiadores contarnos que en el 81 la verdad que quien estuvo guardando todos estos documentos pues no era de fiar, y que entonces igual no era de fiar, y que igual parte de esas conversaciones pues han desaparecido, se eliminaron de una manera pues claro, interesada, y que hay llamadas pues llamativas. Armada hace una llamada desde el Congreso de los Diputados, una llamada muy corta que nunca se ha sabido a quién. Más de una. Exactamente, pero hay una en concreto muy cortita antes de que digamos todo empiece a aflojar y no se sabe con quién habló. Tampoco sabemos cómo fueron esas conversaciones del rey Juan Carlos presuntamente con los capitanes generales. O sea, sigue habiendo un montón de incógnitas y además seguro que en todos estos años ha habido gente muy interesada en que lo que no quieran que veamos no lo veamos. Entonces, a mí me parece un ejercicio de transparencia necesaria en esta democracia, teniendo en cuenta además lo que tenemos encima de la mesa con la ultraderecha llamando a las puertas de los gobiernos. Pero también me parece que la ley de secretos oficiales está tardando demasiado en llegar, que alguien como Felipe González saque pecho pidiendo más transparencia, cuando esa ley ha estado en la comisión parada, prórroga tras prórroga, entre otras cosas, a pesar de los pataleos del PNV por los GAL. La verdad que es para tirarse las manos a la cabeza, y ojalá aquí todo el mundo fuera tan valiente como dice ser y se pudieran desvelar todas las cosas y todo el mundo estuviera a favor de aprobar esa ley que nos hace falta desde hace tanto tiempo. Los expertos, los historiadores hablan de aclarar Carrero Blanco, hablan de aclarar el asesinato del padre Yacuría, hablan de aclarar un montón de episodios fundamentales de la historia de este país que seguimos sin aclarar. Entonces, si ese es el primer paso para que aclaremos todo lo demás, yo le doy la bienvenida y cualquiera que no se la dé me parece que no es demócrata. Creemos aquí en el documento de Interior, en el documento de los servicios de inteligencia, creemos aquí que el rey no supo, o como está diciendo Marta, los servicios de inteligencia, el CSIC durante unos años se dedicó a encubrir al rey. ¿Qué leemos aquí? ¿Qué creemos? Es que esta nota no aporta nada, Javier, de esto. Hombre, esa nota es relevante, ¿no? Es mi opinión. Esta nota, yo te digo que de este asunto del 23F algo he estudiado. Que los militares argumentaron lo que argumentaron en el juicio ya, es algo cierto, ya se sabía. En esta nota de parte del Ministerio del Interior, evidentemente, se cita eso, pero lo que hay que preguntarse es, a pesar del interés de los militares, si lo que dijeron era verdad o no. Y para eso hay que tener, por ejemplo, grabaciones. Yo conocí a personas, exministros de UCD, que estaban esa noche allí, que escucharon grabaciones. Esas grabaciones hoy no van a salir a la luz. Y esas grabaciones aportarían luz. Es decir, aquí se nos ha vendido, desde hace 2 días, mucho ruido y pocas nueces. Vuelvo a decir, esa nota no aporta nada significativo más que el Ministerio del Interior en ese momento, tiempo después, pues intentaba exculpar a la jefatura del Estado. Pero no algo... Disculpe, en esta, ustedes lo entienden, estamos todos en caliente, pero... En nuestra opinión, por supuesto que aporta, no solamente aporta, son los pasquines de propaganda de esos propios militares, con un relato fabulado, porque ese relato cuenta, por ejemplo, que el rey ha llamado a Helmut Kohl, que el rey ha llamado a Giscard d'Estaing. No es verdad, al menos dice el Ministerio del Interior, esas llamadas no se producen, es el pasquín de relato de lo que cuentan los militares para salpicar al rey. Yo no digo si es verdad o es mentira, pero creo que la relevancia es infinita. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que es que creo que estamos desde hace ya 40 y pico años intentando responder unívocamente a el rey estuvo a favor o estuvo en contra. El rey apoyo perdón, termino. Yo no he dicho... Lo que viene constatando la historia, los historiadores serios, etcétera, y tú lo conoces mucho mejor que yo, y lo que probablemente los papeles van a ir confirmando, digo yo, a menos que haya algunas sorpresas adicionales, es que la cosa no era tan clara. Y hay, quiero decir, recordemos, Tejero había sido escarcelado después de un intento de golpe de Estado en la operación Galaxia, por tanto, y el rey, evidentemente, como Tejero fue un instrumento. Bueno, sí. Bueno. Armada estaba donde Armada estaba. También. Armada estaba donde estaba. Armada no. Escucha. Armada no fue precisamente un instrumento. Escucha, un momento, Javier. Armada estaba donde estaba. Que había habido conversaciones cruzadas de los socialistas con los socialdemócratas, con unos, con otros, porque la situación se hacía insostenible. Claro, lo que pasa es que Felipe González ahora lo que tendría que hacer es decir, bueno, ¿y de qué iban esas conversaciones? ¿Estaba usted dispuesto, señor González, a entrar en un gobierno de concentración temporal? Claro, porque eso es lo que dice la historia. De eso se trata. A eso me refiero yo, que sería aportar luz. Y termino. Por eso digo que probablemente los papeles
papeles no van a resolver la vida a nadie que espere una condena inmediata del rey porque él estaba tal, ni tampoco ni tampoco una exculpación de el rey no tenía ni idea de tal, porque todos estaban de un modo u otro en el ajo. En un momento que ha pasado en la historia de España como el mito de un pobre presidente que recibe en el Parlamento el acoso de unos pobres idiotas del que se sienten coño y no sé qué, como si fueran 4 tirados. La historia es mucho más compleja que eso, y probablemente va a seguir siendo muy compleja. Por eso entiendo lo que decía Marta muy bien. Hace falta un análisis adicional. Ahora mismo sobre la mesa hay 2 documentos clave y 2 preguntas. Y les vamos a contar lo que tenemos. El primer documento es este. Ese es el esquema visual del golpe, que demuestra algo que ya sabíamos. No hubo un golpe, hubo un grupo de golpes, una serie de golpes. Hubo un golpe militar, y lo hubo, sin duda. Pero hay también, en ese diagrama, se ve una trama civil en la que hay empresarios, en la que hay intereses. No es solo el golpe militar. Hay un golpe, además, institucional, y hay un golpe civil. Ese triple golpe se describe en esto, y ese es el primero de los documentos clave. El segundo, el que les estamos mostrando, documento de interior, en el que se recogen los pasquines de los generales, y son los generales los que echan a andar esa rueda. Son ellos los que hacen el relato de el rey lo sabía, se lo habíamos contado, don Juan Carlos estaba al tanto. Esta es una nota interna de interior que desmentiría el papel del rey. Y hay una tercera clave, y la tercera clave son las grabaciones de el paso de lista a las capitanías. Y las conversaciones están transcritas, todas ellas, y se pasa lista a aquellas capitanías, y al contrario, aquí sí, de lo que se dijo, el ejército cae del lado del golpe. Y lista a lista, capitanía a capitanía, ocurre esto. Dime, Diego. Venga, todo. Segunda región, tercera, cuarta, quinta. La primera se lo está pensando. Seguramente Baleares y seguramente Canarias le van a decir al rey, a Armada, que apoyan que lo nombre presidente del gobierno. Y entonces ya estaría todo solucionado. Sí, pero llámale ahora mismo. Los papeles despejan, al menos con lo que tenemos. Insisto, otra cosa es darle crédito, pero la primera de las incógnitas. El rey no estaba informado. Esto es lo que dice esta documentación. Y esa historia la echan a rodar los militares afectados. Esta es la primera cuestión. La segunda, ¿qué sabía el CSIC? ¿Qué sabían los servicios de inteligencia? ¿Sabían de Tejero? Tejero había sido detenido en la Operación Galaxia. Tejero ya había caído, ya había intentado un golpe de Estado. Se le dejó hacer. ¿Qué se sabía de Tejero y qué se sabía del CSIC? Carla, Collantes, 2 piezas clave para responder a esta segunda cuestión. Carla, primero, Tejero. En uno de esos documentos desclasificados cuenta cómo el Palacio de la Zarzuela recibió la noticia de ese intento de golpe de Estado y confirma que Antonio Tejero se puso en contacto con la Casa Real, en concreto con su secretario general, que le pidió que abandonara ese intento de golpe de Estado. Tejero respondió que solo atendía a las órdenes de Milán del Bosch y le preguntó: ¿por qué estás implorando a su majestad el rey? Y él colgó diciendo que solo obedecía órdenes de Milán del Bosch. Es lo que se ha descubierto en esta desclasificación de documentos. Tejero se puso en contacto con la Casa Real el día del 23F. Ojo a esto, ojo a esto. Tejero habla con la Casa Real. Hasta ahora lo que teníamos era que Armada, el máximo rango militar entonces, había hablado con la Casa Real. Carla, estás diciendo hay llamada del propio Tejero, la que estamos viendo en pantalla. Así es entre el secretario general de la Casa Real y Antonio Tejero. Se produce a las 8:20 porque este documento relata la cronología de cómo el Palacio de la Zarzuela vivió ese 23 de febrero. Esta es la primera clave. Insisto, la primera gran duda es qué sabía el rey, supo antes, pudo parar después. Esta es ahora mismo la primera gran incógnita y las piezas nuevas que tenemos para encajar ese puzzle. La segunda es qué sabía el CSIC, Collantes, y hay también documentación. ¿Qué sabían los servicios de inteligencia? Después de haber parado un golpe, ¿cómo no pararon este segundo? Siendo, Javier, insisto, muy escrupulosos con esa documentación, hemos accedido a un documento del Ministerio de Defensa que asegura que hubo agentes de misiones especiales dentro de los servicios de inteligencia que o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero o bien planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto y posteriormente, dice, trataron de encubrir
su participación activando una operación que justificara estos movimientos. Pero todavía más importante es la parte final de ese documento, porque señala directamente a José Luis Cortina, el que en ese momento dirigía la unidad de élite de los servicios de inteligencia. Asegura, fue también Javier el primer gran absuelto del juicio del 23F. El Ministerio de Defensa en ese momento, Javier, asegura que no está comprobado que supiera sobre el intento de asonada, pero que hay indicios de que así fuera. Y esta es la segunda gran clave. Ojo a lo que cuenta Collantes. Insisto, la primera gran cuestión era: ¿lo sabía el rey? La segunda parece confirmar que el CSIC sí lo sabía, que elementos de los servicios de inteligencia no solo lo supieron, sino que, como dice ese papel, o participaron, o conocieron, o incluso encubrieron el golpe. Esto es lo que tenemos ahora mismo, con la nueva documentación, un triple golpe militar, político y civil, una cierta absolución del rey previa al golpe, incluso con la llamada de Tejero, y algo que sí salpica al CSIC y a los servicios de inteligencia, que entonces o participan o encubren. Fernando Rueda es escritor experto en servicios de inteligencia y espionaje. Fernando Rueda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con lo que tenemos ahora mismo, el papel del rey parece no reescribirse. La Casa Real no sabía, pero el papel del CSIC sí. ¿Los servicios de inteligencia supieron, consintieron el golpe de Estado? No es que lo consintieran. Los servicios de inteligencia lo que hicieron fue participar activamente en los golpes en el golpe de Estado. No desde sus 2.000 miembros, sino algunos de esos miembros, como has mencionado, José Luis Cortina, que era el jefe de la unidad operativa, que fue el que movió a esos agentes de los que antes mencionabais, y Javier Calderón, que era el secretario general, que era el que, de alguna forma, llegado el momento, tapó el golpe. Hay una pregunta aquí, y es, efectivamente, sí, con esta primera conclusión, el rey no estuvo en esto, los servicios secretos sí, sí los servicios secretos son de fiar, si la documentación que queda es documentación que queda porque exculpa al rey, los servicios secretos ahora salpican así, ¿cómo leemos esto? Vamos a ver, hay una historia que es muy importante aquí, y es que Javier Calderón, cuando que sale del servicio secreto después del 23F, vuelve al servicio secreto en 1996. Y en 1996 pide, según las versiones de los propios agentes, pide la documentación del 23F, que se la suban. No sabemos para qué había pedido esa documentación. Lo que sí sabemos es que poco tiempo después expulsa del servicio secreto a la directora del archivo y expulsa a los dos agentes, en concreto Diego Camacho y Juan Rando, que durante el golpe de Estado se pusieron a favor de la Constitución y pusieron en evidencia su comportamiento. Esos documentos del servicio secreto han desaparecido, ya no están ahí. Bueno, es lógico pensar que los han depurado y que ya nunca podremos tener acceso a ellos. Rueda, no te retires, voy a pedir lectura aquí en la mesa, pero esto es lo que tenemos. Y efectivamente, como se está planteando la cuestión ahora mismo, es si lo que tenemos es todo lo que deberíamos tener, si es todo lo que hay. Porque hay conversaciones esa noche entre el rey y Armada, el hombre que se plantea como solución, la cabeza del golpe, 6 años de cárcel, ampliados luego a 30 en el Supremo, habla con el rey. Collantes, perdón, Carla Cuña, ¿y qué dice? En concreto, Javier, es una conversación con el general Milán del Bosch, que le llega a decir a la 1:20 de la mañana. Os voy a leer literal. El rey a Milán del Bosch: juro que ni abdicaré la corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, de una nueva guerra civil. Es una conversación que mantiene con el general Milán del Bosch Juan Carlos I a la 1:20 de la mañana. Esta es ahora mismo la pieza, de nuevo, insisto. Hay que poner todo esto en la cuarentena de saber si lo que hay es solo lo que exculpa al rey. Pero lo que hay ahora mismo exculpa al rey. Quien se subleve será responsable de una nueva guerra civil. Y hay una segunda cuestión. Cuando se está produciendo el golpe, estos son los audios que nosotros les contamos. Parece haber un cierto acuerdo tácito de que esto no va a llegar a más. Se dice, no va a haber sangre. Carmen.
Estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oigo, sí te oigo. ¿Le has oído? Oye, nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... Sabe lo mejor que puede, que le queremos muchísimo todos. Pero lo que tenemos por escrito no es esto. Esto es lo que se dice al teléfono. No va a llegar la sangre al río, no va a haber sangre. Follantes, la orden es tirar a matar. Un relato diametralmente distinto, en este caso son conversaciones telefónicas de soldados que presuntamente habrían llegado, habrían asaltado Televisión Española. Aquí, dice ese soldado, le han dado órdenes de no hablar con nadie. El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos. En esa conversación se le insiste, pero cargar contra la gente, disparar a la gente y dice, fíjate, tirar a matar. Con eso, dice el soldado, ya te lo he dicho todo. Pido balance aquí de momento. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Reescribe algo la historia esto. La cuestión es, efectivamente, si todo es todo lo que había. Si todo es todo o si se ha expurgado esto. Pero con lo que tenemos. El rey exculpado. Esa conversación con Milán del Bosch, clave. Quien se subleve será responsable de una guerra civil. No cuentan con el apoyo de la corona. Y por otra, el CSIC. El CSIC no solo está metido en esto, sino que es parte activa. Esa conversación que se transcribe con el rey, brevemente, esa conversación que se transcribe, que has leído con el rey, ya se conocía, es posterior al mensaje, a la emisión del mensaje televisivo, y esa conversación ya se conocía. Yo vuelvo a insistir, de momento, nada nuevo, y sí que podría haber más cosas. A ver, tiene muchísimo mucho ruido interés, y pocas nueces. Tiene de cualquier modo muchísimo interés en los papeles originales, y ahora lo que hay que hacer es esperar a que los historiadores con calma y con tranquilidad de momento, los pongan en contexto, Y de todos modos, insisto, reitero, yo creo que el que espere una decisión... A mí me da la sensación siempre que se leen los libros, que son muy entretenidos, del proceso y la historia del proceso, se ve que la cosa era mucho más compleja de lo que parece. No era simplemente un golpe de Estado, sino Laura, si sale, si no sale, ¿qué hacemos? Era un hecho Marta. Era un hecho histórico fundamental y me parece muy bien. Primero quiero agradecer a los compañeros de Mañaneros que están leyendo sobre la marcha todo esto y dándonos esta información. Eso es lo que tiene que hacer la televisión, es un servicio público, enterarnos todos de lo que hay, porque es muy difícil, por más que esté en el acceso de la ciudadanía, que cada quien entre de verdad a descargarse 153 PDF, lo pueda situar en historia y tal. Hay un trabajo que estamos haciendo hoy que lo agradezco muchísimo al equipo de Mañaneros y a Javier por aquí. Y a nivel de eso, sí, hay que esperar a ver toda la información, pero a mí una clave ha sido lo que ha dicho Fernando Rueda. Sabemos que no tenemos el acceso a toda la información que de verdad podría, de alguna forma, responder a todas las preguntas. Me preocupa también que entonces esto, como decía Javier, en lugar de reescribir de alguna forma la historia, lo que está haciendo es que volvamos a hacernos esas mismas preguntas que casi hemos normalizado no responder. Por ejemplo, si estuvo involucrado o no, si de verdad toda la información está aquí. Y sí me parece bien, porque el 23F supone, insisto, Laura, un hito fundacional. Si estamos de acuerdo. En eso, mira, mucho ruido y pocas sin nueces. que conste en actas para adelante, estamos de acuerdo en esto. Yo también creo que hay mucha más información y mucha más batalla ideológica que dar con respecto a esto, que no se va a ceñir solo a estos documentos. En eso estamos de acuerdo. Pero sí creo que es un importante paso estar debatiendo sobre esto hoy. Fernando Rueda, es fundamental. Tenemos ahora mismo un agujero. Faltan documentos aquí. Esta es la conclusión que podemos tener después de ver 153 PDFs. Hay documentación que no está. Hay documentación que no está porque una parte que estuvo en el servicio secreto limpió todo aquello que les podía perjudicar, ¿no? Sabemos que la misma noche del 23F, como es lógico, algunos de los conspiradores quemaron e hicieron desaparecer la documentación que les afectaba. Con eso ya contábamos. Pero es que posteriormente la gran investigación sobre el 23F se hizo desde el servicio secreto, desde la unidad anti-involucionista, y la llevó a cabo Santiago Bastos, que era el jefe de esa unidad, al cual habían engañado dentro del propio servicio secreto para que no se enterara de nada. Llevó a cabo una investigación profunda, en la que incluso hablaba y se mencionaba el paradero de las grabaciones que se había hecho, que había encargado la INA del Ministerio del Interior a Telefónica en el Congreso. Bueno, pues daba toda esa información. Ahora realmente no sabemos en qué ha quedado, pero hemos perdido sin ninguna duda una parte muy importante, aunque es verdad que conocer más
sobre el golpe y desclasificar papeles es un éxito. Ojalá desclasifiquen lo de la guerra civil, lo de la época de Franco, lo de la transición. No te retires, Rueda, que hoy te vamos a exprimir. Hoy tienes trabajo con esto. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Entonces no. Lo que tenemos... Rueda, gracias entonces, discúlpame, un abrazo fuerte, no sabía. Venga, chao. Un abrazo hasta ahora. Digo, que aquí esto es explotación infantil, lo que hacemos aquí. Pasas por pantalla y ya no te dejamos ir. Esto es así. Digo que ahora mismo lo que tenemos son documentos, por recapitular, que marcan tres cosas. La primera, ese triple golpe. El golpe militar, político y civil. Es importante esto, porque nunca se han pedido responsabilidades a apellidos que después han hecho negocios y que parecen haber financiado esto. Ese esquema visual muestra que había efectivamente una triple operación en marcha. Sabíamos que había habido un golpe también civil, pero nunca se han exigido responsabilidades a quienes hoy siguen siendo empresarios, a quienes hoy siguen teniendo fondos, beneficios de aquello. Esto es lo primero que sabemos. Lo segundo, la involucración del CSID y los servicios secretos, hasta el punto de participar o incluso encubrir en este golpe. Y lo tercero, esas conversaciones con el propio rey, en las que lo que se lee es: el rey no estuvo en el golpe. Y luego, audios que siguen siendo secretos porque están en la causa judicial y que les hemos mostrado aquí. Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Oye, la acorazada está ocupando televisión. La acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Jaime, el país acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle para decir que para protestar contra este que mencionan aquí. Esto tiene que cortarse inmediatamente. Me cago en la leche. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Aguanta! ¿Cómo estás? Está cojonudo. Bien, de acuerdo. Está cojonudo. Irán llegando unidades. Si hay mañanas de calma, esta no es una de ellas. Créanos. Yolanda Díaz deja la política. En 2027, cuando se convoquen elecciones, no será cabeza de cartel. Este es el gran titular político del día. Y los papeles secretos del 23F, desclasificados hoy. Hoy conocemos esos papeles que dicen: el rey no estuvo al tanto. Hay una conversación con Milán del Bosch en la que se dice literalmente: quien se subleve será responsable del golpe y de la guerra civil que vendrá. Y el CSID, sí, los servicios secretos no solo estaban implicados, sino que alentaron y participaron. Hoy estos son los dos grandes titulares de una mañana. Joan Baldoví, Compromís, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buena vesprada, buenas tardes, Javier. No apta para cardíacos, de verdad. Señor Baldoví, le pregunto primero por esto último. ¿Cómo lee usted lo que ahora mismo tenemos? ¿Reescribe el papel del rey o ha sido expurgado para no salpicar al rey? Mi opinión sincera es que yo creo que en todos estos años han tenido tiempo para expurgar, para cortar, para ocultar, para destruir muchas cosas. Yo no sé si entre esas cosas estaría la posible vinculación del rey, pero yo sigo teniendo serias dudas, porque yo me acuerdo aquella noche, yo aquel día estaba estudiando un examen de geografía y estaba oyendo la sesión. Lo que hice yo y lo que hicieron muchos de izquierdas, yo recuerdo que teníamos la propaganda en casa de mi novia que estaba estudiando, cogí la propaganda y me la fui a esconder. Lo que hicimos gente así, normal y corriente, evidentemente, que no haría, por ejemplo, el CSID, que ahora sabemos que está implicado, que estuvo implicado en este golpe. A mí, sinceramente, me sigue... Creo que hay muchas cosas que hemos dejado de saber y algunas de ellas yo creo que irremediablemente para siempre. Yo, en mi caso, sigo teniendo dudas de que el rey no estuviera al tanto de lo que estaba pasando.
Esto reescribe, sí, el papel de nuestros servicios secretos. El CSIC participó. Esto hasta cierto punto tenía lógica. Habías desactivado una operación militar, un golpe de Estado con el mismo protagonista. El servicio secreto había frenado la operación Galaxia. Pero esta segunda se dejó hacer, los servicios secretos dejaron hacer. Bueno, esto es lo que dicen los papeles que se están desclasificando. Eran unos tiempos en los que habíamos acabado de pasar de la dictadura a la incipiente democracia y evidentemente muchísima de la gente que estaba en la dictadura siguió estando en puestos clave, por ejemplo, de la judicatura y evidentemente en puestos claves del ejército o de los servicios secretos. Y por tanto, yo os estaba escuchando muy atentamente, porque estábamos aquí en Alicante en una reunión con asociaciones de vecinos y os he escuchado el rato pero esto evidentemente prueba que muchos de los que venían de la dictadura aún estaban en puestos clave, entre ellos el CSIC, y yo creo que a nadie le extraña que en aquellos tiempos el CSIC algunos miembros del CSIC estuvieran involucrados en este intento de golpe de Estado. Señor Baldoví, hoy esta es la primera clave del día y esta es, en fin, la clave histórica que hemos esperado 45 años. Pero lo inesperado hoy es lo otro. Yolanda Díaz lo deja. No será cabeza de cartel. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, significa que probablemente se piense que en este espacio que se está construyendo, pues probablemente tiene que haber otra persona que encabece estas elecciones. Yo me he enterado porque he recibido un WhatsApp en el teléfono de la propia Yolanda que me informaba. Hemos tenido mucha relación cuando yo estuve en el Congreso y luego cuando hicimos alguna campaña electoral juntos. Y yo creo que yo lo interpreto en este sentido. Ella cree que probablemente otra persona será mejor que encabece ese espacio y nosotros, con todo el respeto del mundo, respetamos la decisión de Yolanda y la que se tome en su momento. Pero en todo caso, yo lo que le he dicho es que evidentemente este gobierno progresista no se entendería sin la participación decisiva de Yolanda en las pasadas elecciones y le he reiterado que para mí ha sido una de las mejores ministras de Trabajo. Yo creo que nadie puede ocultar el éxito de la reforma laboral, hoy con menos parados que en toda la historia, y nadie le puede quitar el mérito de las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. Yo creo que es una buena ministra y siempre quedará esto. Y que a veces la política es como es y a veces tenemos que dar pasos adelante y a veces tenemos que dar pasos al lado. Yo estoy seguro que ella dará un paso al lado, pero seguirá en la política porque el instinto de Yolanda evidentemente es una política de raza. Señor Baldoví, no se retire porque hoy tengo amordazada a la mesa. Voy a volver con usted enseguida, pero ha sido tal la sucesión de últimas horas que tengo hoy aquí a una serie de analistas, señores, adelante, con ganas de lincharme a mí y de preguntarle a Baldoví. Vamos, venga, lectura, aquí, análisis. Yo lo primero que me pregunto es ¿qué se espera ahora desde Compromís que ocurra en la confluencia de izquierdas? Hay quien tiene mucha prisa, sobre todo en determinados medios de comunicación, y sin embargo yo creo que los tiempos de la política son otros y que como las generales pueden tardar, igual es mejor acunar ese sitio y cuidar la construcción de esa unidad de izquierdas para poder invitar a alguien desde la sociedad. Porque yo estaba en una reunión y lo tendría que mirar, ¿eh? Si me permites, lo miro. Sí. Pues esto es literalmente televisión en directo o Joan, una track. Sí. Y fíjate lo que ha pasado a Amazon. Al final ha tenido que dar 1000 versiones, por no decir la verdad, desde el primer momento. Somos capaces de... Todo esto es lo que ha pasado. Desclasificación de documentos, vicepresidencia en el gobierno. Todo esto es lo que ha pasado en un día en el que todos creíamos que íbamos a hablar de tic-tac mazón, de un presidente de la Generalitat caído ya, pero diputado todavía, que ahora mismo está al borde de la imputación. Señor Mazón,
Creo que el Tribunal Superior de Justicia lo va a tener complicado poder rebatir todos estos argumentos que afectan a Amazon, pero también a otras consellerías, como la de yo hoy estoy en Alicante, y el consejero de Educación se vino aquí a su casa dejando los centros a su aire, o la consellera de Bienestar Social, que ni utilizó el servicio para poder abrir Amazon, que renunciara a su acta y que se fuera a declarar delante de la jueza, y que Partido Popular y Vox votaron en contra. Ayer las víctimas también fueron muy contundentes en la sesión de la Comisión de Investigación. Le dijeron que no podría haber normalidad mientras el señor Mazón ocupara un escaño. Y después de lo que hemos sabido, que un presidente que, sabiendo que hay centenares de muertos, sabiendo que aún había personas por rescatar, llega a las 8:30 después de estar toda la tarde en el restaurante, y a la 1 le pide a su chofer que se vayan a casa, yo creo que el señor Feijóo no puede decir que vamos a esperar. Yo creo que el Partido Popular, si le quedara un mínimo de decencia, le pediría al señor Mazón su escaño, o en caso de que no quisiera, lo enviaría al grupo de no adscritos, lo expulsaría del Partido Popular. Un presidente que abandona sus responsabilidades, que abandona a su pueblo, no merece estar ni un minuto más en las Cortes Valencianas. Joan Baldoví, gracias de verdad, como siempre. Cuídese y le mando un abrazo. Gracias, Javier. Hasta ahora. Lectura de Mazón, que era lo que venía en el temario, hasta que os habéis sentado en el cole. Era el tema del día hasta que ha empezado la mañana, Javier. Sí, pero ¿no? hay una cosa que me parece bien importante que ha traído a colación ahora Joan Baldoví, que tiene que ver no solamente con lo que supone que Carlos Mazón siga siendo apoyado no solamente por el Partido Popular, por cierto, sino que siga además en la silla, como denunciaban ayer las asociaciones de víctimas, sino que hay un tema que me parece todavía más preocupante, y sé que esto no va a gustar a algunos en la mesa, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la reacción de Alberto Núñez Feijóo, que de pronto diga: yo me siento profundamente tranquilo con el hecho de que puedan imputar a este señor. Y a mí eso sí me parece preocupante. Primero, porque me parece grosero. Me parece revictimizar a las víctimas. Pero en segundo lugar, porque cuando yo escucho que el Partido Popular está muy tranquilo cuando le abren algún proceso judicial, me pregunto inmediatamente, y mira que estábamos hablando del 23F y de desclasificación, cómo hay algunas estructuras de poder que se han mantenido en unas manos que no son muy democráticas, y cómo el Partido Popular en más de una ocasión ha utilizado la judicatura para sus fines. Y a mí sí me ha parecido muy preocupante que Alberto Núñez Feijóo de pronto esté tan tranquilo cuando tienes un proceso judicial que está siendo tan exhaustivo por una jueza que yo creo que eso sí merece todo el reconocimiento por su labor. O sea, que pedimos que imputen a Mazón, y el día que están a punto de imputarlo ya dejamos de creer en los jueces, porque... Yo llevo sin creer en los jueces mucho tiempo, tranquilo. No, yo también. Vale. Me parece lo más lógico del mundo que Mazón dejara la presidencia de la Generalitat al mismo día siguiente. Lo más lógico hubiera sido que dejara también el escaño al día siguiente, y se hubiera ahorrado tener que mentir 27 veces, como ha mentido, para intentar contar diferentes versiones que intentaran encajar con la última revelación que le pillaba en una situación en falta. De ahí a que sea el único culpable, para mí es, o responsable, para mí está lejísimos. Yo veo muchísimos más responsables. No creo que sea el momento de volver a decir lo que ya he dicho aquí muchas veces. Y yo entiendo, no escucho esas palabras de Feijóo, pero si se refiere a lo que yo opino, es decir, si este señor lo hizo mal, todos creemos que muchas cosas hizo mal, sobre todo que no hizo muchas cosas, y lo imputan, pues yo estoy muy tranquilo, porque en su caso, en el de Feijóo, y en el caso del Partido Popular, la responsabilidad se va a circunscribir en que un presidente de la Generalitat no hizo lo que tenía que hacer. Pues me parece no estaba donde tenía que estar, sino dejación de funciones. No, vamos a ver, en lo moral y en lo político no estaba donde tenía que estar. En lo legal, que eso es lo que se dilucida en el juicio, no tenía por qué estar en ningún otro sitio. Esa es la desgracia, que nos fijemos en el problema legal de Mazón, cuando el problema no es legal, el problema es político también, y moral. Y sigue ahí, el PP lo sigue apoyando. Ya, por eso es el problema del PP, no mío. Supongo que, por lo que deduzco, que estás completamente de acuerdo en que un presidente que, más allá de la responsabilidad legal y tal, que se dilucidará en el juicio, ojalá tenga lugar ese juicio, pero más allá de eso, un presidente que está de sobremesa hasta las 8 de la tarde, que aparece en el CECOPI con ropa distinta de la que tenía antes de entrar, etcétera, etcétera, no es merecedor de la tarea de presidir el gobierno de la Generalitat. Supongo que en eso estamos de acuerdo, y lo deduzco por lo que has dicho antes. Entonces, ¿cómo es posible que el PP en masa, todo él, siga aplaudiendo todavía la gestión de Mazón? Es que todavía no ha habido... Sí, bueno, creo que Feijóo dijo en algún momento, se han cometido algunos errores y tal. ¿Cómo es posible que 40 altos cargos de la Generalitat estuvieran aplaudiéndole pasados meses, conociendo ya lo del restaurante, en fin, conociéndolo todo,
aplaudiéndole. Lo que sucede es que Feijóo no es el problema es que Feijóo no está capacitado para gobernar este país, porque si el líder de un partido, si el líder de un partido, si el líder de un partido es una opinión, por supuesto, al final son los ciudadanos los que deciden, ya eso ya lo sé, no hace falta decirlo, por supuesto. Es España, al final quien gobierna, que es España, coño. Pero a mí me parece tan evidente que el presidente de un partido que no es capaz de conminar a uno de sus líderes territoriales, que no es capaz de decirle, mira, déjalo, abandona el escaño, que va a ser mejor, por lo que sea, y oye, ya veremos qué pasa con tu futuro. Un presidente de un partido que no es capaz de hacer eso es que no está capacitado para gobernar el país, me parece tan evidente. Pues bueno, por esa regla de 3, claro, pues si tus dos manos derechas pasan por la cárcel, etcétera, y te doy más argumentos si quieres, pues ¿qué diríamos de ese otro líder político? Pero bueno, ya veo que eres más partidario de Pedro Sánchez que de Feijóo. El presidente del gobierno, el presidente Sánchez, no sabía lo que estaba pasando, pues yo creo que eso se puede justificar. El problema es saberlo y apoyar al tronco. Marta en algún momento debería hablar, si sois mínimamente corteses, si la permitís. Yo no soy. Expresar su opinión. Gracias, Javier. Vamos a ver, a mí me parece que esta jueza merece un pedestal, dada, digamos, la incredulidad que estamos viviendo los españoles con respecto a determinadas sentencias y a determinadas argumentaciones. Pues entonces esta argumentación de esta jueza no tiene peros. Lo lamento por quienes defienden a Amazon por encima de sus posibilidades todavía Sin hoy. defender a Amazon tiene millones de peros. Veremos qué decide el tribunal. La cortesía que me habíais prometido no la estáis cumpliendo mucho. Dejadme terminar, les replicáis. Vuelvo a decir lo de siempre. Con esta mesa yo siempre cuento lo mismo. Las reglas de la tertulia son primero uno escucha, luego contesta. Esto es una cosa loca esta semana. Otras veces no es así, pero esta semana debe de ser así. Venga, vamos a escuchar a Marta, por favor. Bueno, a mí me parece, insisto, que esta jueza merece, bueno, que se estudie en las facultades de Derecho, que se estudie en las oposiciones, en fin, que caiga en los temarios, porque me parece que lo que ha hecho es digno de alabarse. Ella habla de groseras negligencias y me parece que eso no se puede discutir. Y luego, más allá de lo que ha hecho esta jueza, por hablar de lo que ha hecho el Partido Popular con el señor Mazón, me parece que después de esa instrucción que no deja lugar a la duda sobre la responsabilidad de este hombre con respecto a 230 muertes, me parece que es demostrar que el Partido Popular, yo no voy a decir si el señor Feijóo puede o no ser presidente de este país porque lo decidirán los españoles, pero que ha hecho un flaco favor a las posibilidades de su partido con cómo ha estado apoyando a Amazon durante un año, me parece que es obvio. Porque además no solo lo han estado apoyando, aplaudiendo y abrazando durante un año sabiendo cada vez más de esas mentiras, es que además se le permite que todavía siga siendo un premiado. Es un señor que no solo es diputado, sino que es portavoz, que tiene un salario que no merece, que ha conseguido premiar a su jefe de gabinete con un sueldo Nescafé, con estos de Pato la Vida, ya lo tiene colocado para siempre, que ha premiado y ha dado condecoraciones a los escoltas que pueden dar luz sobre lo que él hizo o no hizo ese día, que ha llegado incluso a premiar a la persona que borró las imágenes de cómo él entraba en el Consell tarde. Entonces, esto todo está en la cuenta del debe del Partido Popular con respecto a cómo gobierna y a cómo le cuenta a los españoles cuál es su forma de gobernar. Y esto yo creo que al señor Feijóo, que pretende llegar a la Moncloa, le ha hecho un flaco favor enorme. En lugar de haber perdido la Comunidad de Valencia, haber ido a elecciones y habérsela jugado a ver qué opinaban los valencianos sobre lo que había ocurrido, que sería lo lógico, se ha empeñado en enroscarse, en defender lo indefendible y en pedir luego elecciones sistemáticamente a Ferraz, cuando no había por dónde agarrarlo, porque la comparativa era realmente espeluznante. Entonces, bueno, todo esto está en la inteligencia colectiva. Yo creo mucho en la inteligencia colectiva, más allá de los relatos mediáticos y más allá de la manipulación mediática en la que andamos permanentemente a base de bulos. ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Has dado tu opinión y has dicho que esto es la inteligencia colectiva y lo demás son bulos. Yo creo que la gente tendrá en cuenta todos los datos, y ojalá contrastemos cada vez más los datos y las fuentes de las que nos fiamos. En escuchar tu exordio puedo tener un pequeño turno de palabra. Venga, sí. Primero, que es evidente, sí, que el PP políticamente este asunto lo ha gestionado mal. Bueno, eso no creo que haya dudas, es que es evidente desde cualquier análisis objetivo. Dos, hombre, sí, por cierto, un matiz, la inteligencia colectiva, hombre, existe la inteligencia individual, que luego pueden conformar grupos de opinión, pero la inteligencia colectiva es un abstracto que no acabo de entender. Bueno, pero lo importante de todo esto que has dicho, Marta, que quiero entrar en una breve discusión. Es decir... Va a ser muy breve. Sí, no... El de la campaña contra su majestad, el rey, en el Ministerio del Interior, hace un repaso de todas
las acciones que se han intentado llevar a cabo para involucrar al rey en el golpe de Estado. Asegura que solo han existido en la mente de sus creadores, que no son ciertas y que se hacen incluso para provocar, para generar un nuevo golpe de Estado. Y hay además otro documento, algo que refrenda lo que ya se publicó en la época, una conversación que esa noche tuvo el rey, que se puso en contacto con Milán del Bosch para asegurarle que no abdicaría, que no dejaría tirada a España, de nuevo confirmando que no tenía vinculación, o que al menos no tendría vinculación con lo que ocurría ese 23F. Se ha pretendido, por tanto, demostrar que el rey tenía conocimiento previo de los hechos que iban a producirse, y para ello, entre otros, se han barajado dispuesto a provocar y será responsable de ello una... La acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. No renunciéis, que es España. De acuerdo, que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Los papeles desclasificados hoy muestran que Tejero se queda literalmente colgado en mitad del golpe. Y sabíamos que Armada había llamado a Zarzuela. Pero es que el propio Tejero llamó al rey, intentó hablar con don Juan Carlos. Carla Cuña, Tejero llamó a la Zarzuela aquella noche. A las 8:20 de la tarde se produjo esa llamada entre el secretario general de la Casa Real y Antonio Tejero. El secretario general de la Casa Real dijo que depusiera su actitud, que por qué estaba implorando en nombre de su majestad el rey, y Antonio Tejero le dijo que solo obedecía a órdenes de Milán del Bosch. Le insistió el secretario general de la Casa Real que depusiera su actitud y Antonio Tejero colgó el teléfono y dijo que solo obedecía a órdenes de Milán del Bosch. Esta es la versión de los papeles de Interior. Esto es lo que cuentan. No despejan una pregunta clave aquella noche, y es por qué, si el rey está intentando parar ese golpe desde las 8:20 de la tarde en que se produce aquella mañana con Zarzuela, tarda 7 horas en salir en televisión, porque el rey Juan Carlos no comparece ante las cámaras hasta la 1:15 de la mañana. He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Cualquier medida de carácter militar deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La Corona no puede tolerar acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Esto es lo primero que concluyen esos papeles desclasificados. Pero hay una segunda conclusión. El CSIC no solo lo sabía, los servicios de inteligencia participaron activamente en este golpe. Al menos 6 agentes. Y se encargaron no solo de la preparación, también del encubrimiento del golpe. Las dos grandes cuestiones eran estas. ¿Qué supo el rey? Esta, ¿qué sabían los servicios secretos? Se despeja. Lo sabían, lo encubrieron, participaron en ello. Pedro Gómez. Es otra de las claves que se desprenden de esos documentos desclasificados, que al menos 6 agentes del CSIC conocían con antelación o participaron activamente en ese intento de golpe de Estado, planificando y apoyando con sistemas de emisión y recepción y coches que les llevaron hasta el Congreso de los Diputados. Estos mismos agentes posteriormente intentaron encubrir todo lo ocurrido aquel 23F. Desde que cae el golpe hasta hoy, la narrativa militar había sido la de que esto se pensó desde el primer momento iba a ser un golpe incruento. No debía haber derramamiento de sangre. Los documentos prueban justo lo contrario, que las órdenes eran de tirar a matar. Lo que se dice aquella noche, las grabaciones que les destapamos aquella noche dicen cosas como esta. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Gracias. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. No me oyes. Sí te oigo. Sí te oigo, sí te oigo. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... Sabe lo mejor que puede, que le queremos muchísimo todos. Esto es lo que se dice en círculos íntimos. La orden oficial es tirar a matar. Literalmente, esta es la orden de los militares en esa noche del 23F. No era un golpe incruento. Había orden, Cañedo, de disparar a matar cuando se tomaba, por ejemplo, Televisión Española.
Así es, otra de las conversaciones desclasificadas, la de un soldado de la unidad militar de El Pardo, la que consiguió tomar Radio Televisión Española durante varias horas, recibe órdenes directas del coronel y de su coronel, así lo cuenta él a un amigo al que le pide que llame a su casa para decirle a su familia que está bien. Esas órdenes que reciben son las de tirar a matar. Les dicen que den 2 tiros, el primero al aire y el segundo a dar, con los cargadores puestos y sin seguro ni nada. Llegaron a tomar Televisión Española durante varias horas, había más soldados preparados, pero dicen que no llegaron a salir. Ayer estuvimos en Televisión Española toda la noche. Se ha debido de salir en hasta la radio y todo. Que un capitán de un regimiento y soldados y un sargento y eso, y allí estuvimos. O sea, que vosotros fuisteis los que tomasteis la televisión, ¿no? Sí, nosotros fuimos. ¿La gente qué decía? ¿Con los soldados qué decían? El capitán estaría frenético, ¿no? Fíjate, pues tirar a matar, con eso ya te lo he dicho todo. Se ha establecido un cierto relato buenista tras el golpe. Lo cierto es que, 1, había esa instrucción, tirar a matar. 2, esto no pretendía solamente terminar aquí, sino que pretendía arrastrar a todas las capitanías. De hecho, que la de Madrid no cayera es probablemente que Madrid, la región militar número 1, no siguiera a Valencia, y el levantamiento de Milán del Bosch es probablemente lo que detuvo aquel golpe de Estado aquella noche. Dime, Diego. Venga, tercera. Segunda región. Tercera, cuarta, quinta. La primera se lo está pensando. Seguramente Baleares y seguramente Canarias le van a decir al rey, a Armada, que apoyan que lo nombre presidente del gobierno, a Jaime. Y entonces ya estaría todo solucionado. Sí, pero llámale ahora mismo. Los militares pasan lista. La 1 se lo está pensando, es Madrid, que finalmente aquella noche puede ser la clave de que este golpe no prendiera definitivamente. Todo esto pretendía llevarse por delante no solo a Suárez. Tal y como se ha contado desde quienes fueron acusados, esto no fue solo un golpe contra Suárez. Pretendía llevarse por delante también, por supuesto, al Partido Comunista. Pero atención a esto, ilegalizar también al Partido Socialista. Todo era objeto de ataque aquella noche. La UCD, Marta Ita, debía quemarse, pero no solo la UCD. Pues eso es, Javier, es lo que desvela uno de esos documentos desclasificados del 23F al que hemos tenido acceso. Se ve claramente cómo los militares que intentaron dar el golpe de Estado hablaban de quemar UCD, pero también, atención, el Partido Socialista Obrero Español. Los militares también hablaban de que había un rumor que Fraga estaba involucrado con el grupo conspirador. Y ojo, porque decían que si la acción se desarrollaba como iban pronosticando, iba a ser imparable. Todo esto es lo que de momento destapan 45 años después los documentos del 23F, con lo que cuentan del rey y sobre todo lo que cuentan de los servicios secretos. Y a partir de aquí, hoy, reacción política, porque ha sido muy dura la confrontación con el Partido Socialista y quien hoy lidera el Partido Popular. Un episodio difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país, y fue el intento de golpe de Estado del pasado 23 de febrero. Y bueno, simplemente decir que 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, plenamente accesibles desde esta misma mañana en la página web de la Moncloa. Gran día para la democracia, eso es evidente. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz. Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Pero qué problema hay? Hoy el Partido Popular acusa al gobierno de querer tapar sus problemas de presente con esta desclasificación. Hoy el gobierno responde. Lo que el Partido Popular intenta tapar es sus herencias y complicidades del pasado, cuando era Alianza Popular. Lo que tenemos hoy es una bronca extraordinaria a raíz de algo que debiera ser consenso de Estado. Cañedo.
Gobierno ha defendido aquí otra vez más en el hemiciclo que lo que se hace hoy es un ejercicio de transparencia, que pretenden combatir así bulos, y no entiende por qué al Partido Popular le molesta que se desclasifiquen estas informaciones. Feijóo ha subido el tono diciendo que entonces en ese intento de golpe de Estado hubo un presidente que luchaba contra el terrorismo y lo que tenemos ahora es un presidente que pacta con ellos. Sánchez ha vuelto a afearle que utilice bulos y mentiras en este argumento y ha dicho que Feijóo, de esa política para adultos que había prometido, ha pasado ya a la política para la ultraderecha. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de burlos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. ¿Verdad? Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control, con una cierta dignidad, como jefe de la oposición. Lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Y a esta hora la clave es si esto despeja definitivamente el papel del rey, el 23F. Si lo que tenemos es la verdad o es la verdad que queda. Si lo demás ha sido expurgado. Hoy Felipe González era quien reclamaba exactamente esto, literalmente desclasificarlo todo para saberlo todo, también del rey. Yo creo que desclasifiquen todo, de verdad. No es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. María Escolar, esa es la gran pregunta, la plantea Felipe González. Sí, es lo que planteaba esta mañana Felipe González aquí en el Senado. Pedía que se desclasificara todo el 23F para conocer todo el proceso, criticando que pueda hacerse de manera arbitraria, porque dice que solo así se conocerá el papel del rey, que no fue ejemplarizante, fue algo más, fue determinante y decisivo. Una alabanza total de Felipe González al papel del rey Juan Carlos I, criticando también que esta desclasificación de los papeles no haya venido de la mano de una ley de secretos oficiales como ocurre en otros países. Julián Casanova, historiador, catedrático. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Y experto en toda esta guerra civil y franquismo. ¿Cómo lee usted lo que hemos conocido hoy? Bueno, en primer lugar, esto es una gran noticia, la desclasificación de documentos. Los historiadores lo valoramos aquí. Esto no es conocimiento sobre un partido político, es conocimiento sobre un golpe de Estado que podía haber cambiado la historia de España en 1981. En segundo lugar, creo que, como hemos comentado estos días, que la desclasificación es una cosa, pueden estar todos los documentos desclasificados, pero no todos los documentos que en aquel momento se generaron. Es decir, a mí me da la impresión, hay documentos importantes, pero me da la impresión que en aquel momento se destruyeron documentos que podríamos estar esperando en estos momentos, en esta desclasificación. Y en tercer lugar, sabemos mucho sobre el 23F, pero es probable que esto nos añada cosas muy interesantes para seguir profundizando. Hay una lectura hoy que parece exculpar al rey. Y esta es la gran cuestión. La cuestión es, ¿esta es toda la verdad o esta es toda la verdad que sobrevive? Estos son los documentos que han sobrevivido. Porque hemos visto esto, papeles de interior que cuentan, han sido los generales los que han echado esa bola a rodar y llamadas al rey que el rey responde diciendo yo estoy con la democracia. Escuchen. Se ha pretendido, por tanto, demostrar que el rey tenía conocimiento previo de los hechos que iban a producirse, y para ello, entre otros, se han barajado los siguientes argumentos. El rey se puso de acuerdo con Armada en Baqueira. El rey, junto con algunos generales, forzó la dimisión de Suárez y preparó el golpe. El rey tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien. Juro que no abdicaré la corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Julián Casanova, ¿los papeles exculpan al rey o los papeles que quedan exculpan al rey?
Los papeles que quedan exculpan al rey, lo cual no quiere decir que haya que buscar una responsabilidad en el rey. Yo creo que la historia deja muy poco margen para las teorías conspirativas si hay verdaderos documentos. Estos documentos exculpan al rey porque es evidente que el CSIC y la gente que clasificó los documentos quitó en aquel momento documentos comprometidos. Es imposible que un golpe de Estado de ese calado, que lleva tanques a la calle, que lleva hombres al Congreso, que se prepara durante tanto tiempo, el jefe de Estado sea una república o una monarquía, no lo conozca. Y sobre todo, si eres el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Señor Casanova, lo que sí demuestran estos documentos es el CSIC estaba dentro del golpe. Al menos 6 agentes participan activamente en la preparación y en el encubrimiento. Bueno, el CSIC está creado en el verano del 77 y huele más a dictadura que a democracia. Todos lo sabemos de dónde venían los servicios de información. Por eso hemos puesto énfasis desde hace muchísimo tiempo que si el CSIC hubiera actuado con políticas democráticas de investigación, es evidente que la información que hubiéramos tenido desde el principio hubiera sido diferente. Se ve claramente, estamos hablando de 6 años después de la muerte de Franco, se ve claramente que las Fuerzas Armadas, que el Poder Judicial, que en el poder mediático están quedando restos importantes de una sombra muy alargada de una dictadura de más de 40 años, que además había salido de un golpe y de una guerra civil. El CSIC es el paradigma de todo esto. Julián Casanova, todo mi agradecimiento y admiración. Cuídese, le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta es una clave importante, porque en el diagrama que vemos hay 3 golpes de Estado. Y se dice, hay una trama civil que esta nunca hemos visto, esta nunca ha pagado. Hubo empresarios que financiaron, hubo cuerpos incluso en la justicia que participaron y que todavía no sabemos nada, todavía no han pagado. Bueno, el profesor Casanova, que es uno de los historiadores más brillantes y más prolíficos de la época, desde la guerra hasta la transición, lo acaba de decir con toda claridad, y algo que yo creo que está asumido ya por los historiadores de la historia contemporánea de España, y es que es imposible que el rey no supiera, en mayor o menor medida, no digo que supiera la hora en la que iban a entrar, probablemente, pero que por supuesto en aquella época el ruido de sables era ensordecedor, y esto está clarísimo en la medida en que Tejero había sido escarcelado, repito, por un intento de golpe de Estado frustrado que fue la famosa Operación Galaxia. Entonces el profesor Casanova lo acaba de decir muy bien, los papeles son parte de los papeles porque efectivamente durante 45 años ha habido mucho trajín con esos documentos y probablemente muchos de ellos se habrán perdido en el camino. Hay todavía mucho que hacer y por eso es un gran día hoy, porque como ha dicho también el profesor Casanova, está muy bien que los documentos se pongan en manos de los... Digo que hay una cuestión aquí y es la cuestión capital. De momento esto todo exculpa al rey. La cuestión es si solo ha sobrevivido lo que exculpa al rey, si se ha expurgado y se ha destruido cualquier versión en contrario. Pero lo que tenemos ahora mismo, collantes, documento a documento, párrafo a párrafo, folio a folio, dice el rey no sabía nada. De momento haciendo un análisis escrupuloso de los documentos, de estos documentos a los que estamos teniendo acceso y que sí podemos cotejar. Hablan de un documento sobre cómo se gestó, un manuscrito sobre cómo se gestó el golpe. Dice que sería un fallo, Javier, dejar al Borbón libre, se refieren al rey, y tratarlo como si fuese un caballero, porque dicen el rey seguirá con su interés de formar un gobierno con los socialistas. En mayúsculas, subrayado, dice que el rey es un objetivo a batir y a anular. Carlos Fonseca es el autor de 23F, la historia de una investigación amañada. Fonseca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. ¿Y ahora qué tenemos? Insisto, exculpación del rey o destrucción de cualquier documento en contrario. ¿Qué hay aquí? Vamos a ver, yo no he tenido tiempo de ver toda la documentación, estoy viendo por encima, pero no sé, tampoco veo muy claro de por dónde obtenéis la exculpación por completo del rey. Yo sigo diciendo y sigo repitiendo, y no está en mi interés ni involucrar ni dejar de involucrar, sino sencillamente de conocer la verdad de lo ocurrido. Y sigo diciendo que hay una llamada que tiene Sabino Fernández Campo con el general Armada, después de que el rey hubiese hablado con él unos minutos, en las que Armada le propone ir al Congreso de los Diputados y ofrecerse, solucionar la situación y ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración. Y Sabino Fernández Campo, en una declaración por escrito que figura en el sumario, dice que el rey autoriza a Armada a ir al Congreso
y ofrecerse como presidente de un gobierno de concentración o de salvación nacional. Y lo deja muy claro, además, en su testimonio, porque incide en que de ninguna manera podía partir de él esa autorización, y que en todo momento lo hizo con el conocimiento de su majestad. Con lo cual, bueno, ¿qué habría ocurrido? Ya sé que esto es hacer historia contrafactual. ¿Qué hubiese ocurrido si Tejero deja a Armada entrar en el hemiciclo al hemiciclo y este se ofrece como presidente de un gobierno de concentración? Bueno, no lo sabemos porque eso no llegó a ocurrir. Pero, es decir, me gustaría decir también que de los documentos que hemos visto, a mí me parecen, lo primero, muchos de ellos están incorporados a la causa. Segunda cuestión, hay muchos documentos que no tienen nada que ver con el 23F. Hay documentos, por ejemplo, los que aluden a la Operación Halcón, que tienen que ver con el frustrado intento del golpe de octubre del año 82. Hay alusiones también a la Operación Galaxia. Por ejemplo, toda la documentación que figura relativa al Ministerio de Asuntos Exteriores es que está incluso catalogada. Esta documentación está en el Archivo General de la Administración y es absolutamente inocua, porque son expedientes que remiten los embajadores en distintos países dando cuenta de las muestras de apoyo a la democracia española por parte de otras cancillerías. Tenemos un montón de documentos, en este caso del CSIC, que son los apuntes que tomaron los agentes del CSIC que acudieron a la vista oral y que posteriormente pasaron a papel. Tampoco veo dónde está el secreto de esta documentación. Yo, francamente, a mí esto me parecen los secretos de Polichinela. Es decir, y yo diría, vamos a ver, hay dos documentos. Te pido telegrafía, Fonseca, perdóname. Bueno, hay dos documentos que sabemos que existen y que no están aquí. Uno son las conversaciones intervenidas en los teléfonos del Congreso de los Diputados. Ya hay conversaciones con la Zarzuela, hay conversaciones con Milán, etcétera. ¿Dónde están esas conversaciones que existen? Y segundo, Alberto Oliar anunció en el Congreso el 18 de marzo una investigación que afectaba a más de 200 personas, un centenar de civiles y más de un centenar de miembros de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Esa investigación nunca se remitió al juez instructor. ¿Dónde está esa investigación? Porque desde luego aquí en la documentación de Interior tampoco figura. Fonseca, gracias. Reacción de urgencia. Cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y esto es lo que efectivamente falta. Alfonso Guerra cifró en 125 horas de conversaciones. Aquellas llamadas 125 horas de conversaciones de Zarzuela, Congreso, en el momento del golpe. Esto ahora mismo no está aquí, no figura aquí. Esta es hoy la noticia del día, en cualquier caso, en un día en el que el otro titular es el punto y final que escribe Yolanda Díaz. Yolanda Díaz deja su candidatura. Dice no será cabeza de cartel en 2027. Va a seguir siendo vicepresidenta, va a seguir siendo ministra de Trabajo, pero no repetirá para favorecer la unidad de la izquierda. Lo que ha dicho Cañedo, ¿qué es exactamente? Que no se va a presentar como candidata a las próximas elecciones de 2027, una decisión meditada que ya ha comunicado a su grupo, a su familia y al presidente del gobierno. Sabemos que quería haberla hecho pública hace unos días, pero finalmente ha sido hoy a través de una carta a la militancia en la que se siente orgullosa del trabajo realizado y también abre un camino de esperanza hacia el futuro a esa nueva izquierda. Desde el gobierno agradecen el trabajo realizado, respetan su decisión, son las mismas muestras de cariños que han mostrado desde su grupo, desde Sumar. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo y cuando hay miedo siempre aparecen quienes intentan aprovecharse para odiar y hacer daño. Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de movilizarnos, de participar. España es mucho mejor que el ruido que a veces escuchamos. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando. Se abre un nuevo tiempo. ¿Facilita esto la unidad de la izquierda? Arroyo. Lo que creo que facilitaría una unidad de la izquierda es que la izquierda que está en el gobierno se dedica a gobernar en lugar de estar hablando de nosotras. Creo que esa es la clave en el año que queda, que decimos todavía no habrá elecciones. Estaba descontado que Yolanda Díaz no iba a estar, por tanto ninguna sorpresa.
Marta, ¿favorece esto la unidad de la izquierda? Que esto es generosidad y que esto abre una ventana de oportunidad para la izquierda, sí. Yo creo que no facilita nada que no estuviera dificultado de antes. Yo creo que ha hecho un buen trabajo como ministra, como vicepresidenta y que da un ejemplo de lealtad a un gobierno en el que ha participado con todas sus diferencias y que sí facilita que haya otros candidatos o candidatas que agrupen el espacio que ella deja. Hoy, en esa carta de despedida, Yolanda Díaz habla de la vía Rufián y dice se abre una nueva vía de esperanza. Facilita esto. Esto ahora mismo engrasa esa posible salida, la vía Rufián. Hoy este es el otro gran asunto del día y el gran anuncio sorpresa. Yolanda Díaz lo deja, no será cabeza de cartel en 2027. Una mañana digo que prometía que iba a ser tranquila, ¿eh? No. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.